¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre realmente entre bastidores en las iglesias? ¿Qué separa realmente los rituales religiosos de lo que se denomina magia? ¿Y si los milagros que conocemos tienen raíces menos divinas y están misteriosamente relacionados con antiguas tradiciones inventadas? ¿Qué se esconde realmente tras las oraciones de los templos que exigen aportaciones económicas? Mientras Jesucristo se centraba en la salvación del alma como fin supremo de la existencia humana, afirmando: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia». Por otro lado, San Agustín de Hipona, uno de los primeros pensadores cristianos que profundizó en la relación entre magia y fe, defendió otros pensamientos que se expondrán a lo largo de este vídeo. Antes de continuar con este contenido, solo te pido que te asegures de que ya estás suscrito al canal. De ese modo, no te perderás ninguno de nuestros contenidos exclusivos que revelan un mundo más allá de lo convencional. No te lo pierdas. A primera vista, puede que percibas la religión y la magia como fuerzas opuestas. La religión se basa en la doctrina y la autoridad divina, mientras que la magia suele evocar imágenes de hechizos y brujería. Sin embargo, un examen más detenido revela que estos dos ámbitos a menudo se solapan, influyéndose y enriqueciéndose mutuamente de formas profundas. Por ejemplo, muchos rituales religiosos incorporan elementos que podrían clasificarse como mágicos, como el uso de objetos sagrados, conjuros y gestos simbólicos destinados a invocar la presencia o el favor divinos. Por otra parte, las prácticas mágicas suelen basarse en tradiciones religiosas, y utilizan oraciones, bendiciones y textos sagrados para aumentar su eficacia. Esta intrincada relación plantea preguntas que invitan a la reflexión sobre la naturaleza de las creencias y el deseo humano de conectar con lo divino. ¿Cuál es el papel de la intención en las prácticas religiosas y mágicas? ¿Puede el propio acto ritual transformar lo mundano en extraordinario? ¿Los rituales son solo expresiones culturales o tienen el poder de manifestar cambios en nuestras vidas? ¿Cómo interpretan las distintas culturas los límites entre lo sagrado y lo sobrenatural? En muchas prácticas religiosas, la oración sirve de canal vital de comunicación entre los fieles y lo divino, a menudo entrelazada con el concepto de donativos u ofrendas. Esta relación plantea cuestiones intrigantes sobre la naturaleza de la fe y las motivaciones que subyacen a estos intercambios. A lo largo de la historia, la oración se ha visto no solo como un ejercicio espiritual, sino como una forma de pacto espiritual, en el que los fieles ofrecen su devoción con la esperanza de recibir a cambio beneficios materiales. Este aspecto transaccional de la oración puede observarse en diversas tradiciones, en las que los fieles pueden rezar pidiendo salud, prosperidad u orientación, a menudo acompañadas de una promesa de donativos al lugar de culto o a causas benéficas. Estas prácticas sugieren la creencia de que lo divino responde a las necesidades humanas, creando una dinámica en la que la oración se convierte en una herramienta de negociación en la búsqueda del favor divino. Históricamente, este intercambio se remonta a las civilizaciones antiguas, donde se hacían ofrendas a las deidades a cambio de bendiciones. Los templos se adornaban a menudo con regalos de los fieles, lo que reflejaba una relación recíproca entre la divinidad y el devoto. En muchas culturas, esta práctica no solo tenía que ver con la ganancia material, también era una forma de demostrar lealtad y compromiso con la fe. Sin embargo, a medida que las sociedades han evolucionado, las motivaciones de estos intercambios se han vuelto más complejas. ¿Busca la gente realmente una conexión con lo divino o se centra principalmente en las recompensas tangibles que pueden derivarse de sus oraciones? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre las verdaderas intenciones que subyacen a las prácticas religiosas. En los entornos contemporáneos, la conexión entre la oración y los donativos puede parecer a veces transaccional, lo que conduce al escepticismo sobre la autenticidad de la fe. ¿Se reza con sinceridad o es solo un medio para conseguir un fin? Este dilema plantea consideraciones éticas sobre la comercialización de la espiritualidad y la posible mercantilización de la fe. Al explorar este tema, debemos considerar las implicaciones de tales intercambios en la escena espiritual. ¿Diluyen la esencia de la oración, convirtiéndola en una mera herramienta para el beneficio personal? ¿O pueden coexistir, permitiendo una expresión genuina de la fe y satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades materiales de la comunidad? En última instancia, el papel de la oración en las prácticas religiosas y su conexión con los donativos nos invita a examinar nuestras propias creencias y motivaciones. Nos desafía a buscar una comprensión más profunda de lo que significa participar en prácticas espirituales y a considerar las implicaciones más amplias de nuestras acciones en el contexto de la fe. Al navegar por este complejo terreno, animamos a los espectadores a reflexionar sobre sus propias experiencias y la verdadera esencia de sus viajes espirituales. Los orígenes de los iconos milagrosos están impregnados de una rica historia, que se entrelaza con antiguas tradiciones paganas anteriores a muchas prácticas religiosas contemporáneas. Estos iconos,
a menudo venerados por sus propiedades milagrosas, sirven como puntos focales para la devoción y la conexión espiritual. Los fieles atribuyen a estas imágenes diversas cualidades milagrosas, afirmando que pueden curar, proteger o conceder favores. Esta creencia en el poder sobrenatural de los iconos se remonta a una época en la que las fronteras entre lo sagrado y lo profano eran a menudo difusas, y la veneración de imágenes era una práctica común en muchas culturas. Históricamente, las raíces de los iconos se encuentran en el paganismo, donde se utilizaban símbolos e imágenes en los rituales para invocar la presencia de deidades o espíritus. Las civilizaciones antiguas, como la egipcia y la griega, crearon estatuas y representaciones de sus dioses, creyendo que estos iconos contenían la esencia de lo divino. Con la difusión del cristianismo, muchas de estas prácticas fueron absorbidas y transformadas, dando lugar a la creación de iconos religiosos que conservaban algunas de las cualidades mágicas asociadas a sus predecesores paganos. Esta transición refleja un sincretismo fascinante, en el que los nuevos significados religiosos se incorporaron a las prácticas culturales existentes, permitiendo la continuidad de la creencia que resonaba entre la población. Si encuentras valor en este vídeo, por favor, deja un like. Realmente marca la diferencia para nosotros y ayuda a que otras personas descubran nuestro contenido. Las implicaciones de atribuir cualidades mágicas a los símbolos religiosos son profundas y polifacéticas. Por un lado, esta creencia puede mejorar la experiencia espiritual de los devotos al proporcionarles una conexión tangible con lo divino. Los iconos se convierten en canales a través de los cuales las personas pueden expresar su fe, buscar consuelo y experimentar una sensación de milagro en sus vidas. Sin embargo, esta atribución también plantea cuestiones críticas sobre la naturaleza de la fe y la posibilidad de idolatría. Cuando los símbolos religiosos están imbuidos de propiedades mágicas, ¿corren el riesgo de eclipsar los principios fundamentales de la fe que representan? Además, la dependencia de los iconos para las intervenciones milagrosas puede conducir a una mercantilización de la espiritualidad, en la que lo sagrado se convierte en transaccional. Esta dinámica invita a cuestionar la autenticidad de la creencia y las motivaciones que subyacen a la devoción. ¿Busca la gente realmente una conexión con lo divino o se centra principalmente en los beneficios que espera recibir? Al explorar los orígenes de los iconos milagrosos y sus vínculos con las tradiciones paganas, se nos lleva a reflexionar sobre nuestra comprensión de la fe y los símbolos que apreciamos. El viaje a través de la historia revela una compleja interacción entre creencia, cultura y espiritualidad, que nos desafía a considerar los significados más profundos que se esconden tras los iconos que veneramos. En última instancia, esta exploración anima a examinar detenidamente cómo nos relacionamos con los símbolos religiosos y el significado que les atribuimos en nuestra vida espiritual. La perspectiva cristiana sobre la magia ha sido durante mucho tiempo tema de debate y reflexión, especialmente en el contexto de cómo se cruza con la fe y la práctica espiritual. En este debate son fundamentales las opiniones de las primeras figuras de la Iglesia, especialmente San Agustín, que articuló una comprensión matizada de la magia y sus implicaciones para los fieles. Agustín consideraba que la magia era una forma de engaño, a menudo vinculada a la influencia de los demonios. Creía que, aunque algunas prácticas mágicas pudieran parecer producir efectos reales, en última instancia procedían de una dependencia de fuerzas malévolas y no del poder divino. Esta perspectiva situaba la magia como antitética a la fe cristiana, que hace hincapié en la confianza en Dios y en la gracia concedida a través de Cristo. La dicotomía entre la fe y las prácticas mágicas representa un reto importante para los creyentes. Por un lado, la fe en Dios se considera fuente de fuerza, guía e intervención milagrosa. Por otra, la participación en prácticas consideradas mágicas puede conducir a una traición percibida de esa fe. Esta tensión plantea cuestiones críticas sobre la naturaleza de la creencia y los límites de las prácticas espirituales aceptables. Para muchos cristianos, el atractivo de la magia puede provenir de un deseo de resultados inmediatos o de control sobre las circunstancias, lo que contrasta fuertemente con la paciencia y la confianza que requiere un enfoque basado en la fe. Esta dicotomía puede crear un dilema moral y espiritual para las personas que se sienten atraídas por las prácticas mágicas por desesperación o curiosidad. Las consecuencias de involucrarse en prácticas calificadas de mágicas por la Iglesia pueden ser graves, tanto espiritual como socialmente. Históricamente, las personas acusadas de practicar la magia se han enfrentado al ostracismo, la persecución o incluso la ejecución, como se vio durante la caza de brujas de la Edad Media. Estas acciones reflejan una preocupación más amplia dentro de la Iglesia por el potencial de la magia para socavar la autoridad de Dios y las enseñanzas de Cristo. Para los fieles, el temor a la influencia demoníaca o al castigo divino puede generar un profundo sentimiento de culpa y ansiedad, que les lleve a distanciarse de prácticas que puedan considerarse mágicas. Además,
La postura de la Iglesia sobre la magia puede fomentar un ambiente de sospecha y miedo, en el que la gente puede sentirse obligada a ajustarse estrictamente a las enseñanzas doctrinales, sofocando la exploración personal de la espiritualidad. Esto puede conducir a una comprensión rígida de la fe que desaliente el diálogo abierto sobre las complejidades de la creencia y la experiencia humana. Al examinar la perspectiva cristiana sobre la magia, queda claro que las implicaciones para los creyentes son polifacéticas. El reto consiste en navegar por el delicado equilibrio entre la fe y el atractivo de las prácticas mágicas, teniendo en cuenta al mismo tiempo el contexto histórico y las posibles consecuencias de dicha implicación. En última instancia, esta exploración invita a los fieles a reflexionar sobre sus propias creencias y la naturaleza de sus viajes espirituales, fomentando una comprensión más profunda de la fe en un mundo en el que los límites entre lo sagrado y lo sobrenatural son a menudo difusos. Los rituales tienen un profundo significado en las prácticas religiosas, pues sirven como expresiones estructuradas de fe que conectan a los fieles con lo divino y entre sí. Estos rituales suelen englobar movimientos, palabras y símbolos específicos que tienen un significado profundo y reflejan las creencias y los valores de la comunidad. El simbolismo que subyace a estos movimientos rituales puede ser rico y variado, y cada gesto suele representar una verdad o narración espiritual mayor. Por ejemplo, el acto de arrodillarse en oración puede simbolizar la humildad y la sumisión a un poder superior, mientras que el encendido de velas puede significar la presencia de lo divino o la iluminación de la perspicacia espiritual. Estos movimientos no son meramente performativos, encarnan la esencia de las creencias que representan, creando un vínculo tangible entre los reinos físico y espiritual. Es interesante observar que muchos rituales contemporáneos pueden remontarse a antiguas prácticas paganas, lo que revela una fascinante continuidad de los sistemas de creencias a lo largo de la historia. A medida que las religiones han evolucionado, a menudo han absorbido elementos de tradiciones anteriores, dando lugar a rituales que conservan ecos de sus orígenes paganos. Por ejemplo, el uso del agua en el bautismo puede verse como un reflejo de antiguos ritos de purificación, mientras que los festivales estacionales pueden alinearse con los ciclos agrícolas celebrados por las culturas precristianas. Esta mezcla de prácticas plantea cuestiones intrigantes sobre la naturaleza de la espiritualidad y las formas en que los rituales pueden tener connotaciones tanto religiosas como mágicas. En este contexto, los rituales pueden servir de puente entre lo sagrado y lo sobrenatural, invitando a los fieles a comprometerse con los misterios de la existencia de un modo profundo. Si este vídeo te ha parecido útil o interesante, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. El impacto psicológico de los rituales en los fieles es otro aspecto fundamental a tener en cuenta. Participar en prácticas ritualistas puede proporcionar a los individuos un sentido de estructura, comunidad y pertenencia. La naturaleza repetitiva de los rituales puede evocar sentimientos de comodidad y estabilidad, especialmente en momentos de incertidumbre o angustia. Además, los rituales pueden facilitar una conexión más profunda con la fe, permitiendo a los fieles experimentar momentos de trascendencia y despertar espiritual. El acto de participar en un ritual también puede fomentar un sentido de agencia, ya que los individuos se implican activamente en su viaje espiritual y expresan sus creencias mediante acciones significativas. Sin embargo, las posibles connotaciones mágicas de los rituales pueden complicar su significado. Mientras que muchos creyentes ven los rituales como actos sagrados de devoción, otros pueden percibirlos como intentos de manipular fuerzas espirituales en beneficio propio. Esta dualidad plantea importantes cuestiones sobre las intenciones que hay detrás de los rituales y la posibilidad de que se produzcan malentendidos o interpretaciones erróneas dentro de las comunidades religiosas. En conclusión, el significado de los rituales en las prácticas religiosas es polifacético y abarca un profundo simbolismo, una continuidad histórica con las tradiciones paganas y profundos efectos psicológicos en los fieles. Al analizar estas dimensiones, obtenemos una comprensión más rica de cómo funcionan los rituales dentro de las comunidades religiosas, invitándonos a reflexionar sobre su papel en la configuración de nuestras experiencias espirituales y conexiones con lo divino. La ceremonia del fuego sagrado, un acontecimiento importante en el cristianismo ortodoxo, tiene lugar anualmente el Sábado Santo en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Esta ceremonia conmemora la resurrección de Jesucristo y está marcada por el descenso milagroso del fuego sagrado, que se cree que surgió espontáneamente de la tumba de Cristo. Durante la ceremonia, el patriarca de Jerusalén entra en la tumba y, al salir, se dice que lleva el fuego sagrado, que se distribuye a los fieles reunidos en la iglesia. Este acontecimiento está impregnado de tradición y muchos lo consideran un suceso milagroso, que simboliza la luz de Cristo que vence a la oscuridad y a la muerte. El fuego sagrado se considera a menudo una manifestación tangible de la gracia divina, que proporciona a los fieles un profundo sentimiento de conexión con su fe y su herencia. Sin embargo, la ceremonia no está exenta de controversia y escepticismo.
Los críticos cuestionan la autenticidad del fuego sagrado, sugiriendo que el fenómeno puede no ser tan milagroso como lo pintan. Algunos escépticos sostienen que el fuego puede ser el resultado de causas naturales o de la intervención humana, y no un milagro divino. Este escepticismo se ve alimentado por la falta de pruebas científicas que respalden la naturaleza espontánea del fuego, lo que lleva a algunos a considerar la ceremonia como un acontecimiento cuidadosamente orquestado y no como un auténtico milagro. El debate en torno al fuego sagrado plantea importantes cuestiones sobre la naturaleza de la fe y el papel de los milagros en la práctica religiosa. Para muchos creyentes, la autenticidad del fuego sagrado tiene menos que ver con las pruebas empíricas y más con el significado espiritual que tiene en el contexto de su fe. Mantener el mito del fuego sagrado tiene implicaciones significativas para la comunidad cristiana ortodoxa. Para muchos, la creencia en la naturaleza milagrosa del fuego sagrado sirve como fuente de inspiración y esperanza, reforzando su fe en lo divino. La ceremonia fomenta un sentimiento de unidad entre los fieles, que se reúnen para presenciar y participar en este acontecimiento sagrado. Sin embargo, perpetuar este mito también puede plantear problemas, sobre todo ante el escepticismo moderno y la investigación científica. A medida que la sociedad valora cada vez más las pruebas empíricas, la confianza en las afirmaciones milagrosas puede crear tensiones entre las creencias tradicionales y la comprensión contemporánea de la realidad. Además, la controversia en torno al fuego sagrado podría afectar a la credibilidad de la Iglesia ortodoxa en su conjunto. Si se cuestiona la autenticidad del fuego sagrado, esto podría llevar a algunos creyentes a reevaluar su fe o la validez de otras prácticas religiosas. Esta dinámica pone de relieve el delicado equilibrio entre tradición y modernidad dentro de las comunidades religiosas a medida que navegan por las complejidades de la creencia en un mundo cada vez más escéptico. En conclusión, la ceremonia del fuego sagrado tiene un profundo significado en el cristianismo ortodoxo, pues encarna temas de resurrección y gracia divina. Sin embargo, el escepticismo que rodea su autenticidad y las implicaciones de mantener su mito desafían a los fieles a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y el papel de los milagros en sus vidas espirituales. Mientras la comunidad ortodoxa sigue defendiendo esta preciada tradición, también debe enfrentarse a cuestiones más amplias sobre la creencia, la autenticidad y la intersección entre fe y razón. La práctica histórica de los sacrificios en la construcción de edificios religiosos es un aspecto fascinante de las culturas antiguas, que refleja creencias profundas sobre lo divino y lo sagrado. En muchas civilizaciones antiguas, los sacrificios se consideraban ofrendas esenciales para apaciguar a dioses o espíritus, garantizando su favor y protección. Estas prácticas incluían a menudo la ofrenda de animales, alimentos e incluso vidas humanas, sobre todo en culturas en las que se creía que tales actos garantizaban bendiciones para la comunidad o aseguraban el éxito de empresas importantes, como la construcción de templos o iglesias. Los orígenes de estas prácticas sacrificiales se remontan a antiguos rituales que pretendían establecer una conexión entre lo terrenal y lo divino, con la creencia de que el acto de sacrificar invocaría la presencia y el favor de los dioses. A medida que las sociedades evolucionaron, las implicaciones de construir iglesias sobre restos humanos se convirtieron en una cuestión compleja. En muchos casos, era habitual que las iglesias se construyeran sobre enterramientos o que incorporaran restos humanos en sus cimientos. Esta práctica se basaba generalmente en la creencia de que la presencia del difunto santificaría el espacio, creando un entorno sagrado propicio para el culto. Por ejemplo, en la Europa medieval no era raro que se construyeran iglesias sobre las tumbas de santos o mártires, pues se creía que sus restos imbuían la estructura de poder divino. Esta práctica planteó importantes cuestiones sobre el tratamiento de los restos humanos y la santidad de los lugares de enterramiento, ya que el acto de construir un lugar de culto podía considerarse un tributo al difunto y una posible violación de su lugar de descanso. En los contextos religiosos modernos, las consideraciones éticas en torno a estas prácticas son cada vez más objeto de escrutinio. A medida que las sociedades han ido tomando conciencia de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, la idea de utilizar restos humanos en la construcción de edificios religiosos plantea profundas cuestiones morales. Muchas comunidades religiosas contemporáneas luchan con las implicaciones de sus prácticas históricas, tratando de honrar la memoria de los que vinieron antes al tiempo que se adhieren a las normas éticas modernas. Esta tensión puede conducir a una reevaluación de cómo se construyen y mantienen los espacios sagrados, haciendo hincapié en el respeto a la dignidad de todas las personas, tanto vivas como muertas. No te pierdas contenidos tan valiosos como este. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ningún vídeo futuro. Únete a nuestra comunidad ahora. Además, la práctica histórica de los sacrificios en la construcción de edificios religiosos invita a reflexionar sobre la relación más amplia entre fe, tradición y ética. A medida que los fieles navegan por las complejidades de su herencia espiritual,
deben considerar cómo honrar su pasado al tiempo que abrazan un futuro que priorice la compasión y el respeto por todos. Esta exploración fomenta una comprensión más profunda del carácter sagrado de la vida y de la importancia de las consideraciones éticas en la práctica de la fe. En conclusión, la práctica histórica del sacrificio en la construcción de edificios religiosos revela un rico tapiz de creencias y tradiciones que han conformado la espiritualidad humana. Sin embargo, a medida que las comunidades religiosas modernas se enfrentan a las implicaciones éticas de estas prácticas, se enfrentan al reto de encontrar un equilibrio entre honrar su patrimonio y defender la dignidad de todas las personas. Este diálogo permanente es esencial para promover un enfoque más compasivo y respetuoso de la espiritualidad en el mundo contemporáneo. El culto es una profunda expresión de fe que trasciende el mero acto de reunión o ritual. Encarna una profunda conexión con lo divino y el reconocimiento de algo más grande que uno mismo. En su esencia, el culto invita a las personas a reflexionar sobre su camino espiritual y los valores que guían sus vidas. En un mundo a menudo dominado por los deseos materiales y la búsqueda del éxito mundano, es esencial considerar el significado espiritual del culto y cómo puede servir de contrapeso a las distracciones de la vida cotidiana. El culto anima a los fieles a apartarse del ruido del materialismo y a centrarse en los aspectos más profundos de la existencia, fomentando un sentido de comunidad, propósito y conexión con lo divino. Las enseñanzas de Jesús proporcionan un marco poderoso para que comprendas la naturaleza de la verdadera adoración. A lo largo de los evangelios, Él hace hincapié en que la adoración no se limita a lugares o rituales específicos, sino que está arraigada en el corazón y el espíritu del creyente. En Juan 4:24, Jesús afirma: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Esta profunda afirmación pone en tela de juicio la idea de que el culto consiste únicamente en prácticas externas u ofrendas materiales. Por el contrario, exige un compromiso auténtico con Dios que trascienda los espacios físicos y los rituales, animando a los fieles a cultivar una relación sincera con lo divino. Las enseñanzas de Jesús nos recuerdan que la verdadera adoración consiste en alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios y buscar una comprensión más profunda de nuestro propósito en la vida. A la luz de esto, es crucial cuestionar la noción de que la fe debe ser un medio para buscar beneficios materiales. Muchas personas pueden acercarse al culto con la expectativa de recibir recompensas tangibles, como prosperidad, salud o éxito. Sin embargo, esta visión transaccional de la fe puede conducir a la desilusión y a una comprensión superficial de la espiritualidad. Jesús siempre enseñó que el reino de Dios no tiene que ver con las riquezas terrenales, sino con el amor, la compasión y el altruismo. En Mateo 6, 19-21, advierte contra la acumulación de tesoros en la tierra, subrayando que la verdadera riqueza reside en nuestra relación con Dios y en el impacto que tenemos en los demás. Animar a los espectadores a reflexionar sobre la esencia de la adoración les invita a reconsiderar sus motivaciones y deseos. ¿Buscamos una conexión más profunda con lo divino o solo buscamos el beneficio personal? Al cambiar nuestro enfoque de los deseos materiales a la realización espiritual, podemos cultivar una experiencia de culto más profunda y significativa. Esta transformación nos permite comprometernos con nuestra fe de un modo que enriquece nuestras vidas y las de quienes nos rodean. En conclusión, la esencia del culto reside en su capacidad para conectarnos con lo divino y con los demás, trascendiendo los deseos materiales y las expectativas superficiales. Al adoptar las enseñanzas de Jesús y reconocer el significado espiritual del culto, podemos fomentar una comprensión más profunda de nuestra fe y de su poder transformador. Este viaje nos anima a buscar la verdadera adoración que alinea nuestros corazones con el propósito de Dios, conduciéndonos en última instancia a una vida más plena y compasiva. Al concluir esta exploración de la intrincada relación entre la fe y la magia, es esencial recapitular los principales puntos tratados a lo largo del vídeo. Empezamos examinando el contexto histórico de las prácticas religiosas y sus conexiones con las creencias mágicas, destacando cómo los rituales y los símbolos suelen conllevar significados más profundos que trascienden la mera tradición. Exploramos el significado de la oración y la compleja dinámica de buscar beneficios materiales a través de la fe, así como las implicaciones de los iconos milagrosos y sus vínculos con antiguas prácticas paganas. Cada uno de estos temas pone de relieve la naturaleza polifacética de la espiritualidad y las formas en que nuestras creencias pueden conformar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Uno de los temas centrales que destacamos es la importancia de cuestionar y reflexionar sobre las prácticas religiosas. En un mundo que cambia rápidamente, es crucial que las personas se comprometan críticamente con su fe, considerando cómo los contextos históricos y las influencias culturales conforman sus creencias. Fomentando un espíritu de indagación, podemos profundizar en nuestra comprensión de la espiritualidad y navegar por las complejidades de la fe de un modo significativo.
Esta reflexión nos permite honrar nuestras tradiciones al tiempo que abrazamos la evolución de nuestras creencias, garantizando que nuestros viajes espirituales sigan siendo auténticos y relevantes. Además, debatimos la importancia de los rituales en las prácticas religiosas y sus posibles connotaciones mágicas, animando a los espectadores a considerar cómo afectan estos elementos a sus propias experiencias de fe. El diálogo en torno a la ceremonia del fuego sagrado y las consideraciones éticas de los sacrificios en la construcción de edificios religiosos ilustran aún más la necesidad de un compromiso cuidadoso con nuestro patrimonio espiritual. Reflexionando sobre estos temas, podemos cultivar una apreciación más profunda de la riqueza de nuestras creencias y de las diversas formas en que se manifiestan en nuestras vidas. Para terminar, te invitamos a que sigas participando con nosotros en este tema. Tus pensamientos y perspectivas son muy valiosos para esta conversación en curso sobre la fe y la magia. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido que profundice en las complejidades de la espiritualidad y las creencias. No olvides darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con amigos o familiares que también puedan estar interesados en explorar estos temas. Te animamos a que dejes tus comentarios a continuación. ¿Qué opinas de la relación entre la fe y la magia? ¿Cómo te enfrentas a las complejidades de tus propias creencias? Tu participación ayuda a fomentar una comunidad vibrante en la que podemos aprender unos de otros y profundizar nuestra comprensión de estos importantes temas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de exploración. Estamos deseando escuchar tus ideas y continuar esta conversación juntos.